A ver, dice un refrán, mal comienza la semana a quien van a ahorcar en lunes. Y me parece que mal iniciaríamos planteando cosas que no existen, al vaso. Si en febrero se presentaron las iniciativas, se discutieron hasta la náusea durante los plenos de la Cámara de Diputados, en los medios, en todos los espacios, dijeron lo que aquí acaban de decir, que no y que no, que tenían una moratoria constitucional, que no iban a permitir ninguna reforma al marco constitucional la oposición y que eran garantes de que esto así fuera. ¿Cuál fue la respuesta de la ciudadanía el 2 de junio? Necesitan 2/3, Morena, PT y Verde. Ahí los tienen para que hagan las reformas constitucionales que el país necesita, centralmente la reforma al Poder Judicial. Me llama la atención poderosamente que la representación del PRI diga que está en riesgo la República. Estuvo en riesgo mientras ellos estaban al frente del gobierno, rematando el patrimonio nacional, masacrando a la población, haciendo tropelía y media, y luego con sus aliados del PAN, que ya quedó claro que son lo mismo. Vamos a ir a esta discusión que se dio en la reunión de Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales. Y es que se estaba tratando el tema para poner fechas para llevar al Pleno la discusión de la reforma al Poder Judicial. Y como siempre, Acción Nacional y el PRI oponiéndose al mandato del pueblo de México que dio el 2 de junio dándole mayoría calificada a la candidata electa Claudia Sheinbaum. Vamos a ir a la negativa de estos dos partidos políticos y también vamos a escuchar al diputado Fernández Noroña. Amigos y amigas, como siempre, les calla la boca. Vamos a ir al video. Tiene el uso de la palabra la diputada Paulina Rubio. Gracias, presidente, integrantes de esta comisión, secretarios. Quiero manifestar la postura del Partido Acción Nacional en torno a este acuerdo, la cual bien me he registrado en contra, y quiero ser muy clara en los 3 puntos en los que nosotros tenemos preocupación profunda. El primero de ellos es la falta de claridad de la calendarización para la discusión de estos temas. Si bien tenemos 18 dictámenes que pretenden ser aprobados, no se le presenta a esta Junta Directiva ni a la Comisión en el Pleno un calendario en donde la ciudadanía tenga claro qué día se va a discutir qué tema. Y eso representa una falta absoluta de transparencia. ¿Por qué? Porque pareciera entonces que los temas quieren ser abordados a través de albazos, en donde la gente tenga que estar pendiente inmediatamente para saber qué tema es el que va a seguir. Así que creo que de antemano hay un error en la planificación, porque esto debiera de ir acompañado con un calendario claro que la comisión haga público sobre qué días específicamente se van a entrar a la discusión de cada uno de los temas. El segundo punto es, por supuesto, nuestra preocupación, porque no hay conclusiones aún sobre diversos temas. No hay conclusiones aún sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, no hay conclusiones sobre la simplificación administrativa y no hay conclusiones sobre la desaparición de los órganos autónomos. Esto quiere decir que nos estamos poniendo un pie en el cuello para dictaminar y para votar un dictamen que ni siquiera tenemos claro cuál es la conclusión de estos temas. Para mí, esto que se pretende realizar, pues es ponerle fecha a una operación sin tener aún ni siquiera el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, me parece sumamente grave que como comisión estemos anticipándonos a decir que vamos a votar algo que ni siquiera tenemos claro cuáles son las conclusiones. Y el tercero, por supuesto, que es un punto de forma en el tema del acuerdo. En el punto 5, me preocupa mucho el tono que se le da a esta discusión, en el que nos ponen una mordaza para no presentar reservas en la comisión. Y entonces nos dicen que las reservas tendrán que ser presentadas en el Pleno. Me parece muy grave que se le quite al legislador, seamos oposición o sean del partido oficialista, la posibilidad de externar y de poder presentar reservas desde la comisión. Así que estos 3 puntos son fundamentales para nosotros y estas son las razones por las que el Partido de Acción Nacional va a votar en contra de este acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos. Muchas gracias. Muy bien, diputada, gracias. Tomo nota de lo que dice. Tiene
Tiene el uso de la palabra Salvador Caro para hablar a favor de este acuerdo, de este proyecto de acuerdo. Compañeras y compañeros diputados, miren, me extraña mucho el que estemos empezando con una actitud que yo calificaría de golpista. Es inusitada en la tradición parlamentaria si observamos el devenir que se ha dado desde la transición en el año 2000 a la fecha. Si observamos, cada gobierno que iba dejando paso a otro cooperaba en términos parlamentarios, coadyuvaba para un buen tránsito entre un gobierno y otro. Fue el caso del PRI al PAN, después el PAN al PAN, el PAN al PRI y el PRI al inicio del gobierno del presidente López Obrador. Se aprobaron, por citar dos, reformas de manera prácticamente unánime: el tema de los programas sociales, el tema de la legislación y las reformas en materia de Guardia Nacional, y ahora estamos viendo un comportamiento distinto, un comportamiento que trasciende el pasado y rompe con lo que es una manifestación de buenos deseos para el inicio de un gobierno. Miren, lo que vamos a discutir tanto en el dictamen como en el proyecto de acuerdo como en el conjunto de dictámenes, primero tiene sustentado esto técnica y lógicamente en la filosofía, en la teoría y en la ciencia jurídica, atendidas todas las fuentes de legitimidad. Legitimidad en cuanto a su validez, a la justicia y a la eficacia. En términos formales hay un correcto proceder porque se está respetando la Constitución, la legislación orgánica y la reglamentación de la Cámara. Se está atendiendo además a las costumbres parlamentarias. Estamos en una etapa donde estamos facilitando una transición y hay quienes se oponen. Y la segunda fuente, aparte de la formal, de la legitimidad es la material. Y esta tiene dos momentos. El 5 de febrero, cuando el presidente de la República presentó el conjunto de iniciativas y llamó al pueblo sobre los siguientes pasos de la transformación de nuestro país. Y eso tuvo un segundo momento, que es el 2 de junio, donde el 60% de los mexicanos se pronunciaron a favor de toda esta concepción programática. Se habla, entonces, siempre supimos qué iba a pasar, siempre supimos que esto iba a ser parte del proceso legislativo, entonces estamos escuchando argumentos infundados de parte de Acción Nacional. ¿Por qué? Porque se nos ha informado, se nos ha atendido. Todos hemos conocido que estamos en esta etapa del proceso legislativo y eso, repito, cubre lo que es fundamental en este tipo de medidas: atender las fuentes de legitimidad. Cuando se habla de no reservas, se está hablando de algo que es muy... se está dejando a salvo algo que es muy relevante: la libre discusión, como ha sucedido, por ejemplo, en los foros de consulta sobre la reforma al Poder Judicial. Yo concluyo haciendo un llamado a que revisemos la historia, a que revisemos los sucesos, la tradición parlamentaria, a que analicemos bien qué está pasando y a denunciar la acción y el propósito de la oposición de romper lo que siempre ha sucedido en 24 años de lo que se puede decir una democracia más consolidada. Hago el llamado a que se apoyen el proceso legislativo, que se hable libremente, pero que se respete la legitimidad de este proceso, que no se le quiera socavar con comentarios infundados y fuera de la lógica jurídica y política. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, secretario. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra el diputado Marco Antonio Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional.
Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros. En primer lugar, anuncio el voto del Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo. Y no se trata de romper ninguna tradición legislativa ni de un intento golpista. Se trata simplemente de señalar las deficiencias en un acuerdo que de fondo y de forma no cumple con el reglamento de la Cámara de Diputados. Desde luego que hay asuntos muy importantes en materia de jóvenes, de pensiones, de salud, de seguridad, y hay temas que en el PRI vemos con simpatía y que seguramente estaremos votando a favor en el Pleno, porque creemos que el diálogo y el consenso es la vía para generar mejores condiciones de vida para las y los mexicanos. Vemos con simpatía la iniciativa en materia de salario mínimo profesional, salario mínimo garantizado, en materia de pueblos indígenas y afrodescendientes, en materia de protección animal, de agua, de medio ambiente. Sin embargo, vamos a votar en contra por dos motivos. El primero, plantear que el Partido Revolucionario Institucional se opone terminantemente a la llamada reforma judicial. Lo hemos expresado en distintos espacios. Se trata de un ataque a los principios que rigen nuestra democracia. Está en peligro la República, es una venganza en contra del Poder Judicial y nos parece que esta reforma en nada abona a la sociedad. No es una reforma que de fondo busque hacer una aportación significativa y llama la atención que aún no concluyen el proceso de los foros de la consulta abierta. Todavía no tenemos las conclusiones y ya estamos aquí deliberando sobre la manera en cómo se va a aprobar un dictamen. Y hay algunas otras en las que no estaremos a favor, que consideramos es un retroceso, como es el caso de la simplificación administrativa, donde se desaparecen varios organismos y se desalienta justamente la transparencia y el combate a la corrupción. Y por otro lado, nos enfrentamos a un proyecto que explícitamente prohíbe la presentación de reservas, coartando así cualquier posibilidad de enriquecer los dictámenes antes de que lleguen al Pleno de la Cámara de Diputados. Es decir, este acuerdo viola el reglamento de la Cámara, el artículo 189, numeral 4, y es un esquema de participación y de deliberación que es poco democrático. Es decir, no se trata solo del fondo de los asuntos, sino de la manera en cómo se están procesando. Por eso es que mi voto en esta ocasión será en contra. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Mendoza. Sigue el orador. Tiene la palabra para hablar a favor el diputado Gerardo Fernández Noroña. Estaba aquí haciendo una nota porque había pedido antes la palabra a mi compañera Irma San Juan, pero no pasa nada. A ver, dice un refrán, mal comienza la semana a quien van a ahorcar en lunes. Y me parece que mal iniciaríamos planteando cosas que no existen, al vaso. Si en febrero se presentaron las iniciativas, se discutieron hasta la náusea durante los plenos de la Cámara de Diputados, en los medios, en todos los espacios, dijeron lo que aquí acaban de decir, que no, y que no, que tenían una moratoria constitucional, que no iban a permitir ninguna reforma al marco constitucional la oposición y que eran garantes de que esto así fuera. ¿Cuál fue la respuesta de la ciudadanía el 2 de junio? Necesitan 2/3, Morena, PT y Verde. Ahí los tienen para que hagan las reformas constitucionales que el país necesita, centralmente la reforma al Poder Judicial. Me llama la atención poderosamente que la representación del PRI diga que está en riesgo la República. Estuvo en riesgo mientras ellos estaban al frente del gobierno, rematando el patrimonio nacional, masacrando a la población, haciendo tropelía y media, y luego con sus aliados del PAN, que ya quedó claro que son lo mismo. Eso, por si había alguna duda, en 2021 lo hicieron muy claro y en 2024 quedó nítido. Entonces, esa discusión está dada, pero en el procedimiento legislativo se ha planteado darle curso a todas estas iniciativas presentadas por el compañero presidente López Obrador, que por cierto no tenemos litigio en la inmensa mayoría. Yo reviso que habrá si acaso 5 donde pueda haber debate. Entonces, yo creo que hay que plantear
se va a instalar en sesión permanente la comisión, ahí se va a ir acordando qué iniciativas se van presentando. En el caso de la reforma al Poder Judicial se está diciendo a partir de qué día se presentaría y qué fecha no se aprobaría antes de esa fecha, o sea, está dando la garantía de que se van a incorporar todos los planteamientos que están saliendo en los foros, que a nosotros nos parecen que se deben recuperar. Y yo plantearía finalmente que quizás lo que podría salvar el artículo 5 es que se reciban las reservas y, como ha sucedido siempre, se envíen al Pleno, porque además sería absurdo que esta legislatura que termina discutiera esas reservas y luego ya es otra legislatura la que las va a discutir en el Pleno. Y aunque son los mismos institutos políticos, a veces tienen matices y sensibilidades sus representantes. Yo creo que si acordamos la recepción de las reservas y mandarlas todas a discusión del Pleno, queda resuelto, que además ha sido un procedimiento legislativo que se ha hecho durante toda la actividad parlamentaria. No hay ninguna violación a ningún marco legal y me parece que resuelve el prurito de Acción Nacional que plantea que queremos ponerle mordaza a nombre, aunque quisiéramos. Hablan hasta por los codos, van a presentar seguro 300,000 reservas para estar discutiendo mañana, tarde y noche durante los días que sean necesarios hasta que se desmaye algún representante de la oposición de tanto subir a tribuna, porque nosotros, a diferencia de cuando ellos fueron gobierno, discutimos todo el tiempo que quieren, aunque repitan lo mismo de manual insistentemente. Entonces no le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo a la argumentación, los foros ha quedado claro. A diferencia de otros foros, por ejemplo el de materia eléctrica, en han ido mayoritariamente expositores que están en contra de la reforma y los hemos escuchado con absoluta atención y respeto. Incorporaremos muchas cosas que han planteado, pero termino de que se va a elegir el Poder Judicial por el voto universal, secreto y directo del pueblo. De eso no hay ninguna discusión. Y quienes piensen que por eso la República está en peligro, la República saqueada, la República rematada, la República bañada en sangre, la República inexistente y subordinada al gran capital nacional extranjero, esa sí ya se terminó. Esa la estamos desmantelando y por eso estas reformas constitucionales. Muchas gracias, diputado Fernando Noroña.